presentación sobre la orientación de refugio. Entonces, mi nombre es Diana Gallego, yo soy la directora del Centro de Refugio. El centro lleva 20 años operando en Canadá. Fue fundado por dos refugiados que llegaron en los 80 huyendo del conflicto en El Salvador, a Loli Rico, quien continúa siendo nuestra directora ejecutiva, y Francisco Rico Martínez, que desafortunadamente falleció el año pasado. Somos una organización sin ánimo de lucro, todos nuestros servicios son gratuitos y son para cualquier persona que se acerque. Si tiene estatus de refugiado, si es visitante, si es estudiante internacional, si se quedó sin un estatus migratorio, puede acercarse. El centro de refugio cuenta con varios programas, pero entre ellos hay 4 programas que son fundamentales. El primero es el programa de migración y refugio, que es el que yo coordino junto con mi colega Edgar Valderrama Medina. En el área de protección apoyamos a los refugiados recién llegados para llamar a Legal Aid, conseguir un abogado, ir al médico, incluso si necesitan orientación, cómo se llenan las formas, el portal de refugio. También tenemos servicios de los permisos de trabajo para los refugiados, apelaciones, y también si la persona está pronta a ser removida o está en el centro de detención de migrantes, entonces nosotros también los apoyamos. Tenemos aplicaciones, apoyamos con razones humanitarias para las personas que no tienen estatus o documentos oficiales en Canadá. El otro programa es el programa de asentamiento. El centro cuenta con 4 casas. En una de ellas es de donde nosotros tenemos nuestro edificio, tenemos las oficinas, y las otras 3 tenemos mujeres o que están pidiendo refugio o que han sufrido violencia familiar. Con sus niños. Desafortunadamente no tenemos, en nuestras casas no podemos albergar a familias, por ejemplo, solo podemos albergar a una madre soltera con sus hijos o una mujer sola. También tenemos programas de distribución de comida para aquellos que no pueden acceder a los bancos de comida. Afortunadamente los refugiados, por su condición de refugiado, pueden acceder a los bancos de comida. Entonces nuestro banco de comida es para las personas que se quedaron sin un estatus migratorio. Tenemos clases de inglés, de nuevo para personas que no tienen estatus, porque los refugiados pueden acceder a las clases de inglés gratis que el gobierno canadiense provee para los refugiados. Entonces nuestras clases son para personas sin documentos. Tenemos también una clínica que es también para las personas que no tienen acceso a la salud a través del refugio. Tenemos un programa de jóvenes. Si alguien de su familia es un joven o se identifica como un joven, puede contactarse con el centro de refugio y hacer parte. Es muy importante que los jóvenes participen en programas como estos, porque con ellos no solo les ayuda el asentamiento, sino que también van a estar con jóvenes de su edad que han vivido de pronto la misma experiencia migratoria.
También les va a servir para hacer conexiones, hay muchos entrenamientos, a veces hay oportunidades de conectarse con otras organizaciones. Entonces, los invito a que si tienen un joven, lo animen a contactar el centro de refugio, uno de nuestros trabajadores juveniles. También tenemos un programa de acceso a la educación, de nuevo para las familias que perdieron su estatus migratorio o que se encuentran sin documentos en Canadá. También tenemos un programa contra la trata de personas. Desafortunadamente en Canadá y especialmente aquí en la región de Ontario, muchos trabajadores sufren explotación laboral y nuestro centro tiene una clínica para trabajadores y también una clínica si han sufrido no solo explotación laboral, sino también trata de personas han sido víctimas de explotación y abuso. También tenemos nuestra educación popular, estos talleres y seminarios son parte de ellos. Tenemos podcasts en español, tenemos videos, entonces los invito y los animo a que vayan a nuestra página website, allí van a encontrar todos nuestra información y la pueden usar. En el día de hoy, entonces, vamos a hablar qué es el refugio en Canadá, los procedimientos, si cuando ya ha solicitado refugio que lo llaman a la audiencia, cómo estar preparado para la audiencia y si después de la audiencia recibe una decisión negativa o positiva, qué pasa y cuáles son los pasos siguientes. Entonces, hay dos categorías en Canadá para los refugiados. Están los refugiados bajo la Convención de Ginebra. Son aquellos que vienen huyendo porque tienen una persecución por pertenecer a una minoría étnica, religiosa o por su opinión política o porque hacen parte de un grupo particular. Los otros son aquellos que le demuestran a Canadá que necesitan protección. Por ejemplo, las personas que vienen huyendo de las maras o de los gangs o personas que también vienen huyendo de violencia doméstica. Las instituciones que participan en el proceso de refugio en Canadá son el Ministerio de Inmigración y Refugiados de Canadá, que es la parte de inmigración, es la que se hace parte de los permisos de trabajo para los refugiados, de proveerles el ID de refugiado para tener acceso a la salud. La otra organización que está presente en un caso, en un reclamo de refugio, es la Agencia de Servicios Fronterizos. Si la persona llega, por ejemplo, a un aeropuerto en Canadá o por tierra en el border, va a encontrar un oficial de la Agencia de Servicios Fronterizos y a ellos es que se les va a hacer la primera entrevista y es la agencia a la cual se le dice que la persona que está entrando a Canadá desea solicitar refugio. Ellos también se encargan de, si la persona desafortunadamente pierde su caso de refugio, de empezar el procedimiento de remoción. ¿Quién se va a encargar de escuchar su caso de refugio después de que usted lo solicite? Entonces es el Consejo de Inmigración y Refugiados, que en las siglas de inglés es el IRB. Es como un tribunal administrativo, no son jueces, son como adjudicadores
que hacen parte del Consejo de Inmigración, y ante ellos es que usted necesita probar su caso de refugio y de persecución y porque su país no lo puede proteger. Eh, entonces, cuando uno solicita refugio adentro o en el aeropuerto o en la frontera, entonces el caso es remitido al IRB, al Consejo de Inmigración y Refugio. Después de eso, ellos tienen unas divisiones internas. La división que va a escuchar su caso es la División de Protección de los Refugiados. Allí es donde usted va a ser llamado para una audiencia. Si de pronto, desafortunadamente, su caso es negado, entonces usted va a pasar a la División de Apelaciones de los Refugiados. Ellos también tienen la División de Inmigración, que se encarga de los casos, por ejemplo, si alguien un refugiado retornó a su país antes de ser ciudadano, puede enfrentar una remoción de su protección. Entonces, su caso sería remitido a la División de Inmigración, pero también ellos tienen la División de Apelaciones de Inmigración. Allí van, por ejemplo, si usted trata de hacer un patrocinio y es negado o algo relacionado con su residencia permanente que le fue negado, allí es donde se hacen las apelaciones. Entonces, en Canadá, como les decía, las personas pueden solicitar refugio en el puerto de entrada. Actualmente hay un tratado de tercer país seguro con Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que si un refugiado llega a la frontera entre Estados Unidos y Canadá, puede entrar por Windsor, por Fort Erie, en Niagara, en Buffalo, en la parte de Estados Unidos, aquí en Ontario me estoy refiriendo, y quiere cruzar a Canadá, se va a enfrentar al escrutinio del tercer país seguro. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy en Estados Unidos y deseo solicitar refugio en Canadá, ellos van a ver si primero usted solicitó refugio en Estados Unidos, qué pasó con su caso, y lo segundo, para dejarlo entrar, para dejarlo cruzar, usted tiene que demostrar unas excepciones que hay al tratado. Usted tiene que demostrar que tiene un familiar cercano para poder cruzar la frontera y que le dejen solicitar refugio. Entonces, ese familiar cercano es su compañero o pareja que haya vivido con esa persona 12 meses y tenga prueba de eso, o que estén casados. Si es un hijo, una hija, el papá, la mamá, hermano a hermano, un abuelo, el nieto, el tío, el sobrino. Si tiene un primo, desafortunadamente no funciona. Y usted tiene que demostrar que la persona que está en el lado canadiense tiene un estatus migratorio válido y que de verdad es su familiar cercano. La segunda excepción para que lo dejen pasar es si el que quiere cruzar la frontera es un menor de edad, que no tiene absolutamente a nadie en Estados Unidos. La otra es los ciudadanos que no requieren visa para ingresar a Canadá, como muchos países de Europa no necesitan visa, o los que ya tienen un permiso para ingresar, y aquellas personas que demuestren que si son retornadas a su país de origen, van a enfrentar la pena de muerte. Entonces, de nuevo, si el refugiado quiere entrar a Canadá, tiene que demostrar estas excepciones. Si ninguna de estas excepciones aplica al refugiado, desafortunadamente, el refugiado es
retornado a los Estados Unidos, a veces dependiendo si tiene un estatus migratorio, le dejan libre en Estados Unidos y después tiene que comparecer ante las autoridades, o muchas veces si es retornado a Estados Unidos es entregado también a la policía de frontera en Estados Unidos y muchos de ellos quedan detenidos dependiendo el caso que tengan en Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado si la persona puede o no pasar la frontera de Estados Unidos a Canadá. La otra es que la Agencia de Servicios Fronterizos seguimos y continuamos en la pandemia, va a querer saber si usted sale positivo del COVID. Si sale positivo del COVID, lo van a dejar en un hotel mientras pasa la cuarentena. Le van a preguntar si va a entrar a Canadá, dónde va a estar, si va a estar en un lugar donde puede estar completamente aislado. Y si no, ellos de nuevo lo van a dejar en un hotel cercano a la frontera, pero lo dejan entrar. Ahorita por la pandemia, antes cuando una persona llegaba a Canadá, por ejemplo, entraba como visitante y quería pedir o deseaba pedir refugio internamente, se podía presentar en las oficinas de migración y empezar su reclamo, pero ahorita las oficinas están cerradas. Entonces, ahorita para solicitar refugio, el gobierno ha creado un portal para los refugiados. Si la persona pidió refugio en el aeropuerto o en la frontera, a veces no le llenan todos los documentos inmediatamente, sino que le solicitan a la persona que llene unos formularios y tiene 30 días para llenarlos. Pero eso se llama reclamo a la entrada. Pero si la persona entra directamente, entonces hay que crear un portal y para esto es mucho mejor tener un abogado. Eh, ¿Me escuchas, Carolina? Lo siento, se había caído la conexión. ¿Me escuchan? Ok, lo siento, es que se cayó la conexión aquí en el centro, entonces tengo que... Ok, entonces lo que estaba diciendo es que al solicitar refugio, aquí adentro hay que enviar no solo las formas, sino un documento que es el documento más importante, que es la narrativa, que es el Basis of Claim.
y que le dicen el BOC. Entonces, cuando se envía todos esos documentos, el gobierno los revisa y así es como se activa el reclamo de refugio interno. Cuando el gobierno entonces contesta que recibieron el reclamo y envían una confirmación de que la persona está aquí y le van a dar un UC number. De todas formas, para solicitar refugio en Canadá, estando ya aquí adentro o si pidió en el aeropuerto, usted no necesita un abogado, pero la recomendación es tener un abogado para hacerlo porque el sistema es complejo, aunque algunas personas que hablan inglés, leen inglés, de todas formas, hay que tener cuidado, es mejor asesorarse o ya sea de un abogado o a través de un consultante de inmigración registrado o de una organización como nosotros antes de empezar el reclamo de refugio, porque ya hemos tenido algunos casos que la persona no entiende muy bien el proceso, no sabe a lo que se está enfrentando y después no continúa con el proceso, no hace el seguimiento de los correos de inmigración y su caso es declarado como abandonado y eso trae consecuencias. Entonces es mejor asesorarse antes de empezar el portal. Si usted desea solicitar refugio, usted tiene derecho como solicitante de refugio a la ayuda de Legal Aid. Legal Aid es una organización creada por el gobierno canadiense para apoyar no solo a los refugiados, sino cualquier persona que está en Canadá y no tiene el dinero suficiente para pagar un abogado. Si tiene un caso criminal, si tiene un caso de familia o si está solicitando refugio, si está haciendo unas razones humanitarias, usted puede acceder a Legal Aid. Legal Aid no es inmigración, Legal Aid es una organización completamente independiente del Consejo de Refugio y de Inmigración. Entonces, ellos lo que van a mirar es la parte financiera. Si usted no tiene los recursos suficientes para tener un abogado para que le ayude en su proceso de refugio, entonces ellos se van a fijar en si usted acaba de entrar a Canadá, cuánto dinero tiene, con cuánto entró, cuánto dinero le queda, si entró con algún dinero, si tiene propiedades, si ha abierto una cuenta bancaria, si usted ya lleva un tiempo aquí, si estuvo trabajando, ellos van a querer tener su cuenta. Si entonces usted pasa la parte financiera, ellos le van a apoyar con un certificado legal y va a poder contratar un abogado. Desafortunadamente, los consultantes de inmigración no hacen parte de Legal Aid. Entonces, los consultantes de inmigración, si usted tiene un consultante de inmigración y aplica Legal Aid, no lo va a poder representar a través del Legal Aid. Entonces, necesita un abogado. Los consultantes de inmigración solo son contratados y usted privadamente les paga. Entonces, también en Legal ellos van a querer saber qué caso está haciendo, entonces habría que decir que es un caso de refugio. Ellos lo que quieren en general es como en unas 2 o 3 sentencias saber quién le quiere hacer daño y algo muy cortico, ¿por qué usted está huyendo de su país? Legal Aid no necesita escuchar su caso, Legal Aid no necesita pruebas de su caso, lo que ellos quieren escuchar es, yo estoy huyendo de mi país, por ejemplo, porque era una
periodista y denuncié corrupción en mis artículos y el gobierno me está persiguiendo. No necesitan saber absolutamente nada más. Entonces, nosotros tenemos un podcast. Aquí está el episodio 4, que da muchos más detalles de cómo llamar a Legal Aid. Pero en general también esta presentación se les va a enviar a las personas que se registraron a través del correo electrónico. También esta presentación siempre está en nuestra página web. Entonces, estos son los números para llamar. Casi siempre cuando uno llama a Legal Aid se pueden demorar entre unos media hora, 40 minutos. El primer agente le va a crear como un portal. Ellos se van a comunicar con usted a través de su correo electrónico por primera vez y después le van a abrir un portal y por ahí es donde le van a enviar todos los documentos, su certificado legal. El primer agente le va a crear el portal y lo va a remitir a un segundo agente. El segundo agente es el que le va a hacer las preguntas más detalladas sobre cuándo llegó, si tiene dinero, si declaró dinero a la entrada. Y por qué está pidiendo refugio. Entonces, el segundo agente sí, de nuevo demuestra que no tiene la capacidad financiera. Ellos le van a dar un certificado legal, solicite el listado de abogados de Legal Aid y puede contactar a uno de ellos. A veces los clientes aquí me dicen, un abogado de Legal Aid va a hacer el mismo trabajo si yo le estoy pagando privadamente, y la respuesta es sí. Muchos no, la mayoría de los abogados que están en Legal Aid también cogen casos privados. Entonces, y son abogados muy honestos, muy éticos, que van a llevar su caso igual si lo está pagando Legal Aid o si usted lo está pagando privadamente. Ya les había comentado que la narrativa es el documento más importante en su caso de refugio. Si usted pidió refugio en el aeropuerto o en uno de los borders por tierra, a usted le dan un tiempo para llenar el basis of claim o la narrativa. Allí es donde usted necesita contar qué pasó, por qué está huyendo, con todos los detalles posibles. Entonces, por eso lo mejor es hacerlo con un abogado. Si usted está pidiendo refugio internamente, usted entró como visitante, usted entró como estudiante, tengo que aclarar que los refugiados, la ley los protege y no pueden ser penalizados como entren al país. Entonces, si ya está aquí adentro y desea pedir refugio, va a tener que llenar las formas y el basis of claim. Si usted pidió en la frontera, el proceso es un poco diferente y ya voy a explicarlo. Ustedes pueden ir a nuestra website de nuevo, al centro de refugio, y allí van a encontrar una guía de cómo deben llenar el basis of claim, y también lo tenemos en español, no solo la guía, sino el basis of claim. Es bueno a veces llenarlo y entonces cuando ya tenga la cita con el abogado, usted ya va a tener este documento y ya el abogado le va a hacer los cambios necesarios. La mayoría de abogados en Canadá no hablan español, pero tienen en su oficina o Legal Aid les provee un intérprete. De nuevo, entonces, cuando la persona en Canadá solicita refugio, si entra, por ejemplo, en la frontera, y cuenta con la suerte de que la petición de refugio es procesada el mismo día, usted sale con el ID de refugiado. Pero eso debería ser lo general, lo que debería pasar siempre que usted pide refugio en el aeropuerto o en un puerto de entrada. Pero desafortunadamente eso no está pasando porque el volumen de refugiados que está entrando es muy grande. Entonces, son muy pocos los que salen de ahí con el ID de refugiado. Entonces, ¿qué está pasando?
muchos de ellos y la mayoría que entra por el aeropuerto aquí en Pearson Airport en Toronto, sale sin el ID de refugiado. O si la persona entra, por ejemplo, por Montreal o entra por Buffalo, por Fort Erie, y los oficiales de la frontera están muy ocupados, no le van a hacer todo el proceso. Entonces, lo que hacen es que usted sale con este documento que se llama el reconocimiento de refugio, se llama Acknowledgement of Claim and Notice to Return. Aquí va a aparecer su número, aquí le van a dar el UC number, el número de identificación, y aquí abajo le van a decir cuándo puede regresar por la entrevista de elegibilidad. La mayoría, como ven, esta persona, por ejemplo, entró por un aeropuerto pequeño aquí en Ontario, no entró en Mississauga, y tuvo la suerte que ese día le dieron la fecha de regreso para la entrevista de elegibilidad. Muchas personas no tienen nada aquí, no sabemos cuándo va a ser la entrevista de elegibilidad. Como ven, esta persona entró en abril y su entrevista de elegibilidad va a ser en septiembre. También les dan este documento donde dicen que esto significa que el oficial de frontera no se sentó con el refugiado a llenar las formas que hay que llenar. Entonces necesita, le van a dar este documento y aquí le dicen las formas que tienen que llenar. Entonces está la forma genérica, está el Schedule 8 y está el Schedule 12. Esas son las tres formas que deben llenar y deben enviarlas. Lo que piden es mandarla dentro de los 30 días a un correo electrónico que está aquí abajo. Pero como mucha gente los refugiados no tienen internet, no tienen acceso a un computador, ahorita están dando la opción de que vayan en persona. Aquí está la dirección al aeropuerto de nuevo, al Terminal 1, o lo pueden enviar por correo y aquí está la dirección donde pueden enviar un correo las formas, las tres formas que tienen que llenar. Para regresarlas. Entonces, después de que manden estas formas, van a ir a la entrevista de elegibilidad. Por ejemplo, a este refugiado la entrevista de elegibilidad va a ser el 1 de septiembre del 2022. Desafortunadamente, la gente que está entrando ahora en la entrevista de elegibilidad se va a demorar algunos meses. Entonces, el día de la entrevista de elegibilidad, ¿qué va a recibir? Va a recibir este ID de refugiado. Cuando le den el ID de refugiado, le van a generar el permiso de trabajo. Entonces, la persona que entró ese día y le dijeron que hasta el 1 de septiembre no tiene la entrevista de elegibilidad, ese día va a recibir el ID de refugiado y le van a generar el permiso de trabajo. Entonces, el permiso de trabajo, después de que la persona recibe el ID de refugiado, se puede demorar entre unas 3 o 4 semanas. Entonces, ¿qué hacer mientras yo recibo el ID de refugiado? ¿A qué tengo derecho? Con este Acknowledgement of Claim, usted tiene derecho a solicitar la ayuda social, que en inglés se llama Ontario Works, la ayuda social Ontario Works, porque como usted no puede trabajar hasta que no obtenga el ID de refugiado y el permiso de trabajo, usted tiene derecho en Canadá a la ayuda social. Mucha gente me dice, es que yo no quiero aplicar la ayuda social, yo quiero trabajar, pero como no tiene permiso de trabajo, entonces puede aplicar a la ayuda social. Eso me va a afectar mi caso. En general lo que les digo es no. En estos días un refugiado me dijo, es que yo leí por ahí en una página web que dice que lo mejor es demostrarle a Canadá que yo puedo valerme por mí mismo y que puedo trabajar para mi caso de refugio. Mi respuesta es, el día de la audiencia o en la narrativa, usted no tiene que demostrar, a usted no le van a preguntar, ¿usted qué está haciendo ahora en Canadá? ¿Está recibiendo ayuda social o está trabajando? ¿Usted está viviendo en la calle? ¿Tiene una casa? ¿Tiene un buen trabajo? No, el caso de refugio es, si su caso es creíble, si usted se movió internamente y si la protección del Estado no le fue brindada o usted no puede acceder a la protección. Es por qué usted está huyendo. ¿Qué le pasó?
Entonces, si está en ayuda social o si están trabajando, eso no va a afectar su caso. Y también a qué tiene derecho. No solo la ayuda social, con este documento usted se puede registrar a tomar clases de inglés que son pagadas por el gobierno, puede empezar a hacer un voluntariado y sus hijos o hijas pueden ir a la escuela y registrarlos con este documento. También tienen derecho a la salud, que es a través del el programa de salud interna, que se llama en inglés IFHP. Aquí está, dice que con este documento usted tiene acceso a la salud y el médico o en el hospital van a mirar con su UC number que usted está activo y que usted está pidiendo refugio. Entonces, por eso es muy importante proteger este documento, porque hasta que no tenga la ID de refugiado, esto va a ser como el ID, la identificación de que usted está pidiendo refugio. Pero eso no tiene una foto, no tiene nada. Entonces, yo siempre pongo junto este documento con la copia del pasaporte, porque en la copia del pasaporte yo sé que se lo quitaron, pero a usted se lo devolvieron con un sello. Esos documentos, con eso usted, por ejemplo, puede ir a registrar a los niños a la escuela. Con ese documento puede abrir una cuenta bancaria. Entonces, el permiso de trabajo, de nuevo, hasta que usted no tenga la entrevista de elegibilidad y puede pasar en 2, 3, 4, 5, 6 meses, su permiso de trabajo no va a ser emitido. Si usted pidió refugio en la frontera y después le pidieron que llenara este formulario que se llama el Schedule 12, si usted va en la pregunta número 10, al final dice si usted quiere pedir un permiso de trabajo. Si el oficial de inmigración en la frontera lo llenó, usted tiene que ir a ver si él puso su nombre y puso como un check ahí que sí está pidiendo permiso. O si se lo llenó el abogado, mire también. También tiene que mirar la forma que se llama generic form, la forma genérica, porque ahí usted dio una dirección. Por ejemplo, yo tengo muchos clientes que entraron por Montreal, por Laval. Entonces, allí dieron una dirección porque, por ejemplo, estaban en un shelter, en un lugar de acogida. Y ahorita están en Ontario, se movieron a Ontario. Hay que cambiar esa dirección porque usted ya no está allí, no está en Quebec. Y sí, entonces el permiso de trabajo va a llegar a la dirección que usted primero dio. Entonces, hay que estar pendiente de avisarle a inmigración de su dirección porque si no, su permiso de trabajo puede perderse. Vamos ahorita a pasar al proceso de la audiencia. Voy a mirar si hay algunas preguntas. A ver si hay alguna pregunta. Ok. Entonces vamos a pasar a lo de la audiencia. En este momento, el Consejo de Refugio está animando a los abogados para que traten de completar el caso de refugio lo mejor posible. ¿Qué significa eso? No solo enviar las formas sin mandar el basis of claim y después cuando el caso es referido, acuérdense que hay que mandarlo al portal y a inmigración, pero después esto va a ser referido a la IRB. A la división de protección y allí es donde van a mirar su caso y van a mirar si su caso ya tiene las pruebas. Entonces, sería bueno que empiecen a ver y hablar con el abogado. Hay muchos abogados que desde la primera cita, ya cuando llenan el basis of claim, van a darle un listado como general de qué pruebas necesita y qué pruebas va consiguiendo. Mucha gente me pregunta, Diana, ¿cuándo voy a tener la audiencia después de que vaya a la entrevista de elegibilidad y me den el ID de refugiado?
Desafortunadamente hay muchos casos que llevan esperando 1 o 2 años por la audiencia para decidir su caso de protección. Hay otros que han sido llamados en 6, 7, 8 meses. Entonces, si el caso está como con toda la evidencia, si la División de Protección ve que no hay como contradicciones, que el caso es creíble, que no hay necesidad de hacer preguntas, que la persecución es muy evidente, el caso puede ser decidido por escrito. O si hay algunas preguntas, el caso puede ser llamado a una audiencia corta. Pero eso significa que entonces el abogado tiene que haber enviado la mayoría de evidencia. Incluso si el abogado hizo y envió toda la evidencia y si la División de Protección ve que el caso no es muy fuerte, que necesita ser llamado para una audiencia completa, eso se sale de las manos del abogado. En este momento, como todavía seguimos en pandemia, la mayoría de audiencias son por videoconferencia. Muchos abogados permiten que la audiencia sea en su oficina o puede ser desde la casa. Les va a llegar un documento donde les van a dejar saber cuáles son los requisitos que necesitan. Ellos no usan, por ejemplo, Zoom, ellos usan la tecnología Microsoft Teams, videoconferencia. La conferencia va a ser por la aplicación de Microsoft. Sorry, un momento. Ese día va a estar su representante, va a estar, perdón, va a estar también el intérprete. Ellos van a solicitar que usted esté como en un espacio apropiado y privado. Entonces, si el refugiado vive en una casa donde no va a poder tener un espacio privado, a veces pueden solicitarle a alguna organización que les preste un lugar para hacerlo. Y también van a necesitar buen acceso a la Internet. Pero de nuevo, muchos abogados lo hacen desde su oficina y ellos tienen todo allí listo para la conferencia. ¿Quiénes participan en la audiencia? Entonces, va a estar el que toma la decisión, que es como el adjudicador. En Canadá no es un juez. Va a estar su representante, el abogado. Va a estar el intérprete. Y si hay testigos, pueden participar ese día. Van a pedir que los menores de edad del grupo familiar no necesitan estar presentes. Si parte del grupo familiar hay un hijo o hija mayor de 18 años, es opcional, o el abogado te va a dejar saber si su hijo necesita dar algún testimonio. El número 5 es el representante del ministro. No siempre el representante del ministro participa el día de la audiencia. Si el representante del ministro va a participar, al abogado y a usted le dejan saber con antelación, con mucha antelación. ¿Por qué? Porque si el ministro quiere participar es porque el ministro quiere de pronto oponerse a que usted sea una persona protegida en Canadá. Porque tienen ahora, por ejemplo, evidencia de pronto que usted había solicitado refugio, que usted había usado otro nombre, que
tienen serias dudas acerca de la credibilidad de su caso o encontraron evidencia en contra suya de, por ejemplo, usted estaba diciendo en su narrativa que algo pasó este día y ellos encuentran evidencia contraria que ese día usted, por ejemplo, estaba en otra parte. El ministro va a querer participar, pero de nuevo, le van a dejar saber que va a participar. Lo siento. Eh, en, por la primavera, por las flores, eso me da un poco de alergia. Entonces, le dejan saber que va a participar. Y si ellos van a presentar evidencia en contra suya, se la tienen que dejar saber y el abogado puede replicar esa evidencia. No es que usted va a llegar el día de la audiencia y le van a decir, mire, el ministro está aquí y el ministro tiene esta evidencia en contra suya. No, le van a dejar saber con antelación. Entonces, de nuevo, usted tiene derecho a tener un representante que puede ser un abogado, un consultante o un paralegal o una persona cercana a usted. De nuevo, en Canadá, usted no necesita un abogado para solicitar refugio, pero lo mejor es tener un representante legal, porque es un caso complejo. Y además, allí ese día, en el caso también de refugio, se está decidiendo la suerte suya en Canadá. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para la audiencia? En general, el abogado es el que tiene que prepararlo para la audiencia. Recuerde que esto no es no puede ser tomado como un consejo legal. Cada caso es particular, cada caso tiene sus complejidades, pero esto es como en general una guía, unos tips para que ustedes se preparen para la audiencia. Entonces, siempre les llamo a que recuerden que ustedes, si pidieron refugio, estuvieron con un abogado preparando su narrativa. Pero si usted pidió refugio en el aeropuerto o pidió refugio en la frontera y ese día a usted le dieron el ID refugiado o el acknowledgement letter y después de que pasó la entrevista de elegibilidad, a usted le dan 30 días para presentar su basis of claim. Entonces, a veces estamos recién llegados, si tuvimos problemas serios, a veces la memoria nos falla. Entonces, yo los animo a que revisen de nuevo su historia, su narrativa, se apoderen de ella, la sepan al derecho y al revés, porque de ahí es que les van a hacer las preguntas el día de la audiencia. Y de ahí es que el abogado les va a pedir la evidencia. Entonces, en Canadá, el IRB, el Consejo de Refugio, tiene unos archivos de documentación nacional, que más adelante les voy a dar el link. Más o menos las preguntas van a estar alrededor de por qué su país no lo puede proteger. Entonces, la protección del Estado. Trató de ir a la policía. ¿Cuál fue el resultado si lo hizo? Si no fue porque piensa que la policía o el sistema judicial de su país no lo puede proteger. Se mudó usted internamente a otra región. Hay muchos casos de cualquier país que les dice, mire, yo le creo lo que le pasó, pero creo que usted se pudo mover internamente. La persona, el grupo que lo está persiguiendo, no creo que lo vaya a encontrar en esta otra parte del país. ¿Por qué tiene miedo de irse a otra parte del país o por qué no lo pudo hacer? Entonces, en general las audiencias giran alrededor de estas preguntas. Hay el centro de refugio y mi colega Carolina Tevez es una de las coordinadoras de los tours de virtuales para prepararse para la audiencia.
Si usted no tenga su audiencia cerca, sería bueno que se registre con Carolina. El siguiente tour va a ser el 19 de mayo de 1 a 3 de la tarde. Ese día usted va a estar con un adjudicador del Consejo de Refugio y esa persona no va a ir en detalles en su caso, sino que en general les va a indicar qué va a pasar. Es muy importante, mucha gente nos ha dicho que después de ir al tour están como mucho más tranquilos, y el día que ya los llama el abogado tienen como ya un conocimiento previo de cómo va a ser la audiencia y qué va a pasar. De nuevo, ese día no van eh, a discutir su caso, es como un tour general. Entonces, ¿qué aspectos va a considerar el Consejo de Refugio para decidir si usted necesita o merece la protección en Canadá? Entonces, la identidad. Cuando usted pidió refugio, usted tuvo que presentar un documento, casi siempre se presenta el pasaporte, pero hay mucha gente que tuvo que huir, no huyó sin su pasaporte o usó un pasaporte que no era el suyo, entonces presenta un certificado de nacimiento o presenta un ID nacional, pero tiene que demostrar de dónde es. ¿Por qué es importante? Porque mi caso de refugio tiene que ver con mi identidad, de dónde vengo. Si mi país me protegió, si yo no puedo demostrar de dónde soy, entonces ellos no van a poder ver cuál es mi historia, por qué estoy huyendo, porque van a decir, no hemos podido identificar de qué país viene. Y hay mucha gente que tiene problemas con la identidad y demostrar de qué país es. Y a veces el Consejo de Refugio dice, no creemos que usted es de este país y no lo ha logrado demostrar. Mucha gente tiene que demostrar la identidad por ejemplo, con una declaración juramentada a través de un notario o un abogado de una persona que vivió en su mismo país, vivió en la tribu donde usted vivía, vivió en la comunidad, en el barrio, hace parte de su etnia. eh, y con esa declaración juramentada, a veces las personas logran probar de dónde son. La segunda es la credibilidad. ¿Me creen mi historia? ¿Y cómo van a ver eso? El día de la audiencia le van a hacer muchas preguntas. Acuérdese que si usted pidió refugio en el aeropuerto, usted le hicieron una entrevista pequeña ahí, después ellos miran esas notas, después miran qué dijo en el basis of claim, en la narrativa. La tercera es, por eso les animo a que vayan y revisen si de pronto se equivocaron en una fecha o en un día. Ahora me doy cuenta que esto pasó, fue un sábado, no el domingo, como yo dije. Eh, la alternativa de escape interno. De nuevo, usted se movió internamente. Ah, y si se movió internamente, tiene que tener prueba de eso y cómo el grupo o la persona lo encontró. No es simplemente decir, oh, yo no me moví internamente y por ejemplo, el día de la audiencia le van a decir, ok, creemos que esta persona o este grupo no lo iba a encontrar y le van a dar el nombre de la ciudad o de la región. ¿Por qué no se pudo mover ahí? Mucha gente me dice cuando yo le hago la pregunta, es que yo no tenía nadie ahí o no voy a conseguir trabajo. Y le pueden decir, pero ¿cómo se pudo mover a Canadá? Aquí tampoco tiene a nadie. Entonces tiene que ser una explicación razonable. Yo soy de una minoría y allí, en esa otra región, voy a ser más visible de lo que era en mi pueblo, por ejemplo. Yo soy un abogado y voy a ser abogado en el pueblo pequeño, voy a ser abogado en el pueblo grande y siempre este es mi trabajo. Pero yo simplemente, por ejemplo, trabajaba en un banco, me empezaron a amenazar porque me pidieron, por ejemplo, el listado de mis clientes y yo no quise. Le van a decir, ok, ¿por qué no le solicitó, por ejemplo, el banco que lo transfiriera a esta otra sucursal?
ese grupo no creemos que tenga influencia en esta otra región, o usted había podido dejar su trabajo. Entonces, lo de la movida interna es muy importante, porque le pueden decir, le creo, siento lo que le pasó, pero creemos que usted pudo vivir sin ningún riesgo en esta otra parte del país. Y eso pasa con países grandes. Si es el miedo, es subjetivo. Por ejemplo, yo a mi vecino lo secuestraron y yo creí que a mí también me iban a secuestrar. Entonces, ¿cómo va a probar eso? ¿Cómo va a probar que no es? Eso tiene también que ver mucho con el riesgo generalizado. En mi barrio, a la mayoría de gente le piden la cuota para poder vivir en el barrio. Eh, Me atracaron. A la mayoría de gente le pasa eso. Entonces hay que salirse como, ok, de ese miedo de yo creo que iba a pasar y tiene que ser algo con pruebas. Por ejemplo, yo vivía en un pueblo pequeño, varios de las personas conocidas hacíamos parte de un grupo político de oposición y a unas 2 o 3 personas, por ejemplo, al secretario del partido lo asesinaron. A alguien que ayudaba en las reuniones le llegó una amenaza de muerte. A mí no me alcanzó a llegar porque yo me moví. Yo salí de mi pueblo porque yo sabía que yo pertenecía a ese grupo y yo iba a ser el siguiente, porque yo estoy muy comprometido con ese grupo de oposición. Eso es diferente a decir, yo creía que como a mi vecino lo secuestraron, a mí también me iban a secuestrar. Espero que con ese ejemplo les quede un poco más claro. Y el riesgo generalizado, le pueden decir, mire, un atraco lo puede sufrir en cualquier ciudad de su país, incluso aquí en Canadá. Entonces hay que salirse de como del montón y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a cualquier otra persona? Y la protección del Estado. ¿Accedí a la protección del Estado o no lo hice porque en mi país la corrupción es tan predominante que si yo iba a la policía, hay muchos reportes creíbles que la policía está infiltrada y si uno va y denuncia, ellos van y le dicen a la persona, mire, aquí lo vinieron a denunciar. Entonces, por eso yo no creí que era posible o no fui al sistema judicial. Eh, por eso no accedí a la protección del Estado. O la protección del Estado, hay leyes muy bonitas escritas, pero en realidad no se cumple. Esta parte, la protección del Estado casi siempre es el abogado el que hace como el análisis y mira qué documentos, si hay estudios académicos que habla acerca de eso. Por ejemplo, la Constitución dice que puede proteger a estas y estas personas, pero hay estudios académicos o hay organizaciones internacionales, por ejemplo, como Amnistía Internacional, que ha hecho reportes que dice que eso es lo que eso no pasa, que a pesar de que hay leyes escritas que protegen a la persona, estos son los casos y esta es la realidad. Entonces, esa parte muchas veces es CBSA, perdón, es el abogado el que se encarga. Entonces, mientras espera, no espere que el abogado le diga, ok, vuelvo y digo, hay muchos abogados que desde el principio le dan como un listado y más o menos le dicen, de acuerdo a su caso, creo que en general estos son la evidencia, pero hay otros abogados que no lo hacen. Cada uno maneja su práctica, entonces es como apoderarme de mi caso y si yo sé que parte de mi caso es porque fui atacado por las lesiones, yo tuve que ir al hospital. En el hospital tuve una lesión aquí en mi cabeza, me tuvieron que coser, me tuvieron que tomar radiografías por los golpes. Yo sé que eso pasó, yo sé que eso es parte de mi caso. Entonces, ¿por qué tengo que esperar que el abogado me pida eso si eso yo sé que lo voy a necesitar? Entonces, voy a tratar de contactar al médico o voy a tratar de contactar al hospital. Acuérdense
que no solo por la pandemia, ahora es más difícil contactar a las personas, pero en general obtener un reporte de la policía, obtener un reporte del sistema judicial, si hice una denuncia, si fui al hospital, todos esos reportes se demoran. Hay que traducirlos si no están en francés o en inglés. Entonces, es como empoderarnos un poquito y decir, ok, mi vecino fue el testigo el día que me pasó esto. Yo sé que voy a necesitar un documento juramentado de él. Tengo que empezar a pedirle a mi vecino, si tengo contacto con él, que me haga ese favor, que vaya donde un abogado, que haga la declaración. Voy a necesitar que ese vecino de pronto declare. Entonces, ir avanzando con esas cosas. Recortes de periódico, investigaciones, a veces los abogados dicen, mire, esto no es importante, no lo voy a usar. Entonces, esa parte más bien yo se la dejaría al abogado. Pero si por ejemplo, parte de su caso es porque asesinaron a un familiar, entonces yo sé que su noticia salió en un periódico local. Entonces, consigo el periódico local, lo hago traducir. Pero si yo estoy tratando como de recolectar historias parecidas a la mía, a veces el abogado va a decir, este periódico no es muy creíble o este documento que encontró en un blog que escribió cualquier persona no es creíble. Entonces esa parte más bien yo se la dejaría al abogado, pero sí como documentos que yo sé que tengo que conseguir porque son parte importante de mi caso. O yo estoy pidiendo por violencia doméstica. Yo fui y le conté a mi médico de familia. Tengo que contactar a mi médico de familia, me va a poder dar un documento donde diga que yo le conté lo que me estaba pasando. O hablé con alguien en mi pueblo. Entonces, ir avanzando como en esas cosas. Eh, entonces, por ejemplo, pruebas de identidad de la relación. Muchas veces los refugiados tienen que escapar sin muchos documentos. Entonces, si a mi pareja, por ejemplo, fue asesinada, y eso es parte de mi caso, necesito entonces el certificado de defunción o necesito el certificado de matrimonio. Si hice parte de un grupo religioso o de un grupo político y eso es parte de mi historia, tengo que tener algún documento donde pruebe de que yo sí era miembro de ese grupo. Y ya como le había dicho, los reportes médicos de la policía. Si yo tomé fotos el día que me dieron la golpiza, entonces ir recolectando y tener todo esto listo. Si yo en mi país estuve viendo a un psicólogo o a un consejero porque ya venía sufriendo muchas amenazas y mi vida y mi condición mental se estaba deteriorando, o si no lo hice y si aquí yo lo necesito, entonces tratar de que el abogado lo refiera a un psicólogo, a un psiquiatra, o buscar a través de un centro comunitario como el de nosotros de pronto, donde puedo conseguir ver a un psicólogo o un psiquiatra, y eso es cubierto por el proceso de refugio. No esperen a última hora a decir, mire, es que ahora tengo como insomnio, no puedo dormir, me siento nerviosa, pero no esperen ya último momento en que lo están llamando a la audiencia. Si usted está experimentando esto ahora mismo, es bueno que empiece a que alguien, un experto, lo trate, y al final ese experto puede dar un reporte para su caso también. Si usted fue objeto de tortura, de un trauma que le impactó mucho, es muy importante que no solo por su salud mental, pero también para su caso, usted busque ayuda. La entrega de evidencias, si a usted lo llaman a una audiencia y tiene que presentarse el 10 de junio, usted puede hasta el 30 de mayo entregar las evidencias. Yo ya tengo toda mi evidencia, pero por ejemplo, yo estaba pidiendo un documento y solo me llega ahorita. Usted la puede presentar 10 días antes de la audiencia.
O si no le llega, por favor mantenga récord. Mire, yo mandé este correo electrónico o escribí esta carta al médico, llevo ya 3 meses solicitándole y me dice que todavía no me lo puede dar. O sea, evidencia de que usted trató de encontrar esa evidencia. ¿Qué va a pasar el día de la audiencia? Entonces, como les dije, va a estar el adjudicador, el abogado, va a estar usted y va a estar un intérprete. A veces venimos de países que en diferentes regiones una palabra se puede interpretar de una forma. Asegúrese que usted le entienda al intérprete. Asegúrese que si el intérprete le está interpretando muy rápido, usted le diga que por favor lo haga pausado. No le dé miedo decir yo no entiendo al intérprete. O si usted entiende un poquito de inglés y ve que el intérprete no está haciendo un buen trabajo, hágale saber al abogado. Si usted no se siente bien, necesita un descanso, déjeselo saber al adjudicador, eso no va a afectar su caso. En general, cuando le preguntan, a veces uno está nervioso, trate de calmarse, de entender bien la pregunta. No trate simplemente de ir y contestar cualquier cosa, sino asegúrese de que usted sí entendió. Usted le puede decir al adjudicador, ¿usted me podría repetir la pregunta porque no la entiendo? Si no le entiende, diga, no lo entiendo. Entonces ellos van a mirar cómo se la pueden plantear de otra manera, porque si le preguntan dónde la atacaron ese sábado. Usted no va a empezar a decir, oh, sí, yo venía caminando. No, le están preguntando dónde. Ok, ¿dónde? Eso fue a las afueras de mi casa. ¿Cuándo? Fue el sábado. O sea, respuestas cortas. Si ellos ya quieren una explicación, ¿usted estaba vestida de qué color? ¿O el atacante estaba vestido de qué color? ¿Cuántos eran? 5. Estaba el atacante vestido de negro. Y si ellos ya le dicen, ok, entonces, el ataque fue el sábado, usted me dijo que fuera de su casa, estaban vestidos de negro, entonces ahora yo quiero saber qué pasó. ¿Le dijeron algo? Descríbame la situación. Ahí sí usted se puede extender y dar una respuesta larga. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo no me presento el día de la audiencia? Entonces, usted va a tener que dejarle saber a su abogado por qué no se presenta, si está enfermo, si hay algo que está fuera de su control, por qué no va a la audiencia. Es muy importante que usted lo deje saber, porque si usted no se presenta, su caso puede ser declarado abandonado. El abogado le va a preparar un paquete con el BOC, el Basis of Claim, la narrativa. Le va a preparar copia de toda la evidencia, si usted presentó fotos, si usted presentó documentos y todo eso va a estar numerado. Usted va, por ejemplo, el adjudicador le dice, vaya a la página 50, usted ve la foto número 2, identifíqueme quién está en esa foto, por ejemplo. Entonces usted, ya su abogado le ha dado su paquete, entonces mire, revise su paquete, sea familiar como con las evidencias más importantes donde están. Si usted está muy nervioso, de nuevo usted puede pedir un momento y decir estoy muy nerviosa, necesito como unos minutos para tranquilizarme. Ese día va a recibir la decisión. Puede pasar que el adjudicador cuando termine la audiencia le diga felicitaciones, usted es una persona protegida en Canadá o es Convention Refugee. Una persona protegida bajo la Convención de Refugio. Si no le dan la decisión,
inmediatamente, no se preocupe, es porque muchos de ellos no les gusta dar la decisión ahí mismo, la envían por escrito, o ese día de pronto usted mencionó algo más, o el adjudicador quiere mirar, se dio cuenta de pronto de que en su país pasaba algo que usted comentó y él no, o sea, estaba muy enterado, necesita mirar algún otro documento y después le van a mandar la decisión. El que no le digan que sí ese día no significa que le van a decir que no. ¿Qué pasa si me dicen que no? ¿Lo van a deportar inmediatamente? No. Si usted entró directamente de su país, usted va a poder apelar a la división de apelación y va a tener 15 días para apelar desde el día que le llegue por escrito la decisión negativa. En total va a tener 30 días para hacer la apelación, pero va a tener los primeros 15 días para decir sí, quiero apelar la decisión. Si usted entró por Estados Unidos, desafortunadamente no va a poder ir a la primera apelación. Va a ir como a la segunda apelación, que es a la Corte Federal. Pero en la misma decisión le van a decir qué apelación puede hacer y el abogado le puede clarificar un poco más acerca de eso. Entonces, ¿qué pasa después de la audiencia? Como les dije, les pueden dar directamente la decisión o si el miembro del consejo de refugio necesita más tiempo y usted va a recibir la decisión por escrito. Así le digan que es positiva, tiene que esperar a la decisión por escrito. Si su decisión es positiva, entonces usted va a ser una persona protegida, va a poder, cuando le llegue la decisión por escrito, aplicar a la residencia permanente y puede empezar el proceso de reunificación familiar. ¿Qué es el proceso de reunificación familiar? Yo hoy recibí mi decisión, voy a empezar a aplicar a mi residencia. En mis documentos de residencia permanente, yo puedo solicitar a mis familiares que, por ejemplo, no están aquí. Entonces, si estoy casada o demostré que yo ya tenía una pareja ya, puedo colocar a mi pareja, a mi esposo o mi esposa y a mis hijos y hijas que sean menores de 22 años. Esto es muy importante porque, por ejemplo, yo llegué a Canadá hace 3 años. Cuando yo llegué a Canadá, mi hijo tenía 19 años. Pero como ya llevo 3 años, entonces cuando llegué tenía 19, ahora tiene 20, 21, 22 y ya cumplió 22 años. Pero hoy me dijeron que sí. ¿Puedo reunificar a mi hijo que ya tiene 22 años? Sí, lo puede hacer porque el día que pidió refugio, el día que le dieron el ID de refugiado, mi hijo tenía 19 años. Pero si hace 3 años que yo pedí refugio, el día, vaya y mire el ID de refugiado. Si ese día, la fecha, mi hijo ya tenía 22 años, así sea por un día o una semana, lo siento, no puede reunificar a su hijo. La pregunta de oro, ¿puedo reunificar a mis papás? No. ¿Puedo reunificar a mi hermano? No. Solo puede reunificar de nuevo a su pareja, esposo o esposa, partner, hijos e hijas, que sean menores de 22 años el día que pedí refugio. Desafortunadamente, la reunificación familiar y la residencia permanente en este momento se está demorando como de 15 a 24 meses. Si mi familia está aquí conmigo y ellos también son personas protegidas y sus nombres están en la carta de protección, entonces todos ellos pueden solicitar la residencia permanente. De nuevo, entonces, si su caso es negativo, usted puede ir a la división de apelaciones y de nuevo, lo más importante es que desde el día que recibe la decisión va a tener 15 días para poder hacer la apelación. También hay un tour virtual de cómo hacer las apelaciones y usted tiene derecho a pedir legal aid para hacer la apelación. También si la decisión es negativa en la Corte de Apelaciones, puede entonces ir a la Corte Federal. Pero si usted entró por Estados Unidos, no puede hacer la apelación, esta primera apelación, no la puede hacer, tiene que ir a la Corte Federal directamente. Si después de eso es negada,
Lo último que le van a dar es el Pre-Removal Risk Assessment. Para los refugiados, usted no puede solicitar el Pre-Removal Risk Assessment. Usted tiene que ser invitado a aplicar. ¿Por qué lo invitan a aplicar? Porque, por ejemplo, CBSA es la encargada de removerlo, la policía de frontera, y le va a decir, ok, la última decisión, por ejemplo, fue la Corte Federal. Hace un año que usted recibió la última decisión de la Corte Federal, entonces lo van a tratar de remover, le van a dar el PRA. Pero si la decisión en la Corte Federal fue hace 2 meses, usted no tiene derecho al PRA. Lo pueden remover sin el PRA. Pero si la última decisión fue la Corte Federal y ha pasado un año, lo van a invitar al PRA antes de removerlo. Si usted ya perdió el caso de refugio, hizo una apelación, fue a la Corte Federal, ya hizo el PRA, usted puede hacer unas razones humanitarias. Entonces, si usted es nuevo en Canadá y está haciendo un caso de refugio, trate de ganar su caso de refugio, pero si le dicen que no, porque por ejemplo le dicen, le creo su historia, le creo lo que pasó, pero usted puede vivir internamente en su país, o no logró demostrar que su estado no lo puede proteger, al final usted podría hacer unas razones humanitarias si no lo remueven de Canadá. Entonces, ¿qué se necesita? Me empiezo a preparar desde ahora para las razones humanitarias. La respuesta yo creo que sí. De nuevo, trate de tener toda la evidencia, de tener su caso, de presentarse, de luchar por su caso de refugio, pero si le llegaran a decir que no, ¿qué debo hacer de pronto entonces para unas razones humanitarias al final? Hay que demostrar que usted está establecido en el país. ¿Ha estado trabajando? Sí, los refugiados trabajan porque tienen permiso de trabajo. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Eh, tratar de hacer cursos, de hacer entrenamientos, tratar de hacer voluntariados. Si usted está en la ayuda social, hacer un voluntariado se le beneficia porque le van a dar un dinero extra también. Pero a través del voluntariado, usted va a conseguir de pronto, si gana su caso de refugio, a través del voluntariado usted va a conseguir amigos, amigas, va a conseguir una referencia para un trabajo, va a conseguir una referencia para alquilar una casa. Es a través de los voluntariados uno conoce personas y esas personas pueden convertirse en su apoyo en Canadá. Entonces, si gana su caso de refugio, perfecto. De pronto esas personas se convirtieron en sus mejores amigas o son las personas con las cuales le ofrecieron trabajo. Si le dicen que no para su caso de refugio y puede presentar un caso de razones humanitarias y se acuerda que yo hice un voluntariado con su organización, usted me podría dar una carta de apoyo. Entonces, hacer voluntariado en Canadá es también parte de la integración. No esperen al final que ya las hayan rechazado todo. Diana, llevo 3 años en Canadá, quiero presentar unas razones humanitarias. ¿Qué ha hecho fuera de ir a la escuela a aprender inglés y de trabajar? Nada. Entonces, no esperen a que eso pase, que si tienen hijos e hijas, vayan no solo a la escuela, sino que también hagan actividades extracurriculares, que participen de un grupo de jóvenes como el grupo del centro de nosotros, y todo eso junto puede de pronto darle la oportunidad de aplicar a unas razones humanitarias en Canadá. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. Este es nuestro teléfono, estos son nuestros correos y voy a mirar si hay algunas preguntas. ¿Cómo y dónde puedo hacer un voluntariado? Hay hay una página que se llama Volunteers Toronto, Carolina la acaba de colocar ahí. Allí pueden mirar, hay mucha gente que necesita voluntarios a través de esta organización, o en general usted puede preguntar a sus amigos o conocidos. Mucha gente lo hace a través de una iglesia porque la iglesia tiene un banco de comida. Usted no necesita ser parte de la iglesia, pero puede decir, a mí me gustaría ayudarles con el banco de comida. Están repartiendo mercados este fin de semana, o una organización
comunitaria, también necesita voluntarios. Entonces busquen organizaciones que hacen fiestas de su país de origen, que tienen grupos de danza. Si puede hacer parte de un grupo de mujeres, de tomar talleres. Por ejemplo, nosotros aquí en FCJ a veces hacemos capacitaciones o talleres de mujeres, estén conectados o los jóvenes participar de los grupos. Mi hijo tiene 12 años, él puede participar de voluntariado. Hay muchos grupos en las escuelas y a través de las escuelas lo pueden hacer. En la librería pública pueden también participar de talleres y de voluntariados. Jazmín dice que tenía su audiencia y estando en la audiencia le dijeron que se le había cancelado. Desafortunadamente a veces se cancela porque el adjudicador, el board member, el miembro del consejo se enfermó o algo técnico pasó. Entonces, desafortunadamente no sé cuándo le van a volver a llamar para la audiencia, desafortunadamente. Ya me hice los exámenes médicos, después de eso sigue la entrevista de elegibilidad. Sí, cuando usted entre y pide refugio, le dicen, llene estas formas, hágase los exámenes médicos que son 30 días. Después de eso sigue la entrevista de elegibilidad. Pero de nuevo, la entrevista de elegibilidad no sabemos cuándo va a ser. Para los que han pedido aquí en Ontario, a algunos que les han dado la entrevista ya está para septiembre. Los que entraron por Montreal, las entrevistas están ya para enero del 2023, desafortunadamente. Ani, ¿quién paga los exámenes médicos para el permiso de trabajo? Si usted pidió refugio y es la primera vez que se va a hacer sus exámenes médicos, son gratis. No tiene que pagar. Con el documento que le demostré que dice acknowledgement, con ese y el examen, la forma médica, con eso los exámenes son gratis. Yo tenía un abogado de Legal Aid, pero me dijo que mi caso no lo cubre y que tengo que pagarlo por privado, ya que nos dijo que estará un fiscal. Victoria, yo creo que es mejor que nos des una llamadita y discutimos más tu caso. Legal Aid cubre la primera audiencia, cubre traducciones, pero de todas formas, por ejemplo, las traducciones tiene un límite. Legal Aid no cubre todas las traducciones. El abogado le tiene que decir, ok, ya la plata de Legal Aid se acabó para las traducciones, esta parte le toca a usted. Pero si usted ya fue a su audiencia y Legal Aid ya cubrió todo, pero lo están llamando por algo más, tendríamos que mirar y confirmar bien que ya Legal Aid, los recursos de Legal Aid se acabaron y por eso el abogado está diciendo que usted tiene que pagarle privadamente. Francia, ¿por dónde se avisa a inmigración el cambio de dirección? Si usted pidió refugio internamente y ya su caso está con el IRB, a usted le dieron una forma amarilla. Entonces, eso se manda a través de un fax al Consejo de Inmigración en el 74 Victoria. Pero si su caso todavía está esperando la entrevista de elegibilidad, o sea, si usted ya pasó la entrevista de elegibilidad, ya tiene la ID de refugiado y necesita cambio de dirección, es con el IRB en el 74 Victoria, con el Consejo de Refugio. Pero si usted todavía no ha pasado, no tiene el ID de refugiado y no ha pasado la solicitud de migración, el cambio de dirección lo tiene que hacer directamente con inmigración. Y si ya también el caso lo tiene la IRB, pero usted quiere el cambio de dirección para su permiso de trabajo, siempre es con inmigración y se tiene que hacer a través de la web form. Voy a colocar aquí, si usted va a CIC.gc.ca, escriba en el buscador IRCC web form. A través de ahí se hace el cambio de dirección.
Si no lo logra hacer, usted se puede contactar con nosotros y nosotros le ayudamos. Ok, creo que no hay más preguntas. Ok, entonces la hoja amarilla es si usted quiere cambiar la dirección con el IRP. Eso no tiene nada que ver con su permiso de trabajo. Si quiere cambiar la dirección para el permiso de trabajo, va a la web form y ahí llena eso y lo envía. Ok, no usa la página amarilla. Tiene que ser directamente con inmigración. Esto es para el permiso de trabajo. Si no lo puede hacer, puede contactar a nuestro centro y nosotros le ayudamos a hacerlo. Creo que es todo. Ya son las 5 pasadas las 12. Espero que haya contestado todas sus preguntas y que la presentación les haya ayudado en algo y les haya aclarado sus dudas. De nuevo, pueden ir y chequear nuestros podcasts que Carolina y el team de comunicaciones siempre prepara para ustedes. Y hay informaciones variadas allí, entonces los animo a que visiten nuestra página web y nos sigan en Instagram, en Facebook, en Twitter, porque el grupo de comunicaciones siempre está colocando allí si hay una nueva noticia de cambio de algo de inmigración. Entonces, que pasen un buen día y muchas gracias por escuchar.